Me dice el Negrito Morales que tendría que estar en este lugar más que yo, con la calidad profesional que él tiene, debería volver a la tele. Hay que presentarlo en sociedad. Y yo lo conozco hace tanto tiempo, de mirar, por supuesto, muy involucrado con Bariloche, creo que 11 años. Estoy hablando de el párroco, yo le digo Padre Pepe, pero es el párroco de la ciudad del Bolsón, Pepe Lynch. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, gracias por invitarme, gracias por poder presentarme en estos medios que son importantes, ¿no? Porque es evidente que el ámbito de la iglesia es un ámbito limitado mucho a la gente de la fe y en consecuencia lentamente uno podrá tener una repercusión más pública, pero hoy por hoy sí, lo notás caminando por el pueblo, que nadie te conoce. ¿Y qué corta la distancia a la fe? La fe hace que quienes creemos en nuestro caso, los quienes creemos en Jesús, evidentemente tenemos la vocación de formar una comunidad y esa comunidad nos hace familia y nos hace como un grupo que tiene ganas de, por una parte, de profundizar la fe, esa misma fe que nos convoca a participar, pero la vamos profundizando a través de la oración, la lectura, la meditación y luego poniéndola en práctica, que a veces eso sí ya es más difícil, donde los que practicamos la fe tenemos que tener actitudes coherentes con el mandamiento del amor, con el servicio, con tantas actitudes que creemos Jesús nos presenta, nos indica que tenemos que hacer y nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que actuar, ¿no? Pero podemos vivir un poco desde el individualismo craso que vive nuestra sociedad, también lo vivimos, en este caso, los católicos, ¿no es cierto? Es decir, hacemos la nuestra, hacemos lo que podemos, hacemos lo que más nos gusta, ¿no? Y bueno, y encontrás que hay gente que se rompe trabajando por el servicio de los demás y muchos otros que no, que simplemente forman parte de los grupos o están o participan de la misa, que todo es bueno, porque fíjate que ¿quiénes son los que permiten que la iglesia subsistamos? Los que van a misa, que colocan sus moneditas para que colaboren. Los que no van a la iglesia no colaboran, ¿no es cierto?, con el sostenimiento de la iglesia. Parece una pavada, pero es en realidad cómo se generan pagar la luz, pagar la asistencia. Exacto, las ayudas. Todo el trabajo social. ¿Ustedes siguen alquilando a la universidad el espacio ese o está vendido eso? Mira, cuando se fueron los franciscanos a finales del 23, del 22, a finales del 22, se logró concretar la venta de la mitad de la manzana a la Universidad Nacional de Río Eso ya no le pertenece más a la iglesia. Ya no nos pertenece más. ¿Y es bueno o malo eso? Bueno, evidentemente la tradición que tenían los franciscanos conventuales era una tradición de tener escuelos y tenían como una sabiduría y un saber qué hacer. A nosotros los curas, si hoy nos mandan a tener que trabajar en un colegio, que hay muchas parroquias que tienen colegios o qué sé yo cuánto, y tendríamos que tener un poquito más de dedicación y que nos impediría el trabajo con la gente. Es decir, tendría que plantear algo de estar 2 o 3 sacerdotes, alguien dedicado al colegio, sí. Porque un solo sacerdote con un colegio y toda la problemática de los sueldos y las cosas requiere un tiempo que excede por la capacidad personal, ¿no? A mí, por ejemplo, si nosotros tenemos Emaús acá en la parroquia, sí. y pues yo vengo a trabajar con Emaús Bariloche, y te digo, las finanzas es un temazo. Nunca sabremos si hemos hecho bien el fundraising o no, ¿entendés? Pero no es por eso, tenemos una ayuda, pero nos falta millones de cosas para poder desarrollar y ampliar y bueno, hasta ser más generosos con la gente que trabaja con nosotros. Te pregunto de vuelta, ¿la iglesia de la recaudación de las misas es cómo financia todo el resto? Obviamente que tiene una organización que asiste, pero... No, fundamentalmente nosotros vivimos de las limosnas que da la gente. Okay. Y también muchas veces la gente de la comunidad organiza la rifa, organiza la venta del plato, organiza, digamos, una serie de pequeñas actividades que colaboran, ayudan en versiones más privadas. Y a veces podría llegar a ser que más bien eso es más bien diocesano, más que parroquial, el alquiler de alguna propiedad que tenga la iglesia, que pueda estar
que pueda Generando un generarse ingreso. ¿Y por qué sos cura? Porque soy sacerdote. Bueno, yo pertenezco a una familia que era practicante. Después mamá me dijo que papá sabía que de joven lo era, pero que después se fue alejando. Pero mi madre fue siempre practicante, y de chico me llevaba a misa, y después ya no me llevaba a misa. Yo iba a misa porque tenía ganas de ir, ganas de participar. Mi grupo de amigos son los del grupo juvenil de la parroquia. Siempre trabajé, y en muchas oportunidades me cuestioné si yo no tenía una vocación sacerdotal. Te lo digo así, mamá me dice que una vez, cuando yo tenía 5 o 6 años, vino un sacerdote misionero que había estado en África y que venían a pedir plata para las misiones en África. Y entonces que yo le dije a mamá, yo quiero ser como él. Pero eso me lo dijo mamá varios años después, una expresión de algo, ¿no? De un deseo. Con el tiempo y en mi adolescencia, con el que fue mi segundo obispo, que era mi director espiritual, en aquel momento el párroco de mi parroquia, con todo el tema del celibato, del enamoramiento, de la mujer, yo puse muchos peros, digamos, ¿no? Es decir, como que no sabría si realmente podría haber sido capaz de, digamos, ¿no? Y entonces ahí se planteó todo el tema, bueno, sobre todo querer formar un noviazgo, una familia. Yo creo que era algo que estaba latente. Eso fue cuando tenía 16 años, ¿no? El planteo fue. Y ahí siguió toda esta... Llegamos a la conclusión que había que esperar, que no era claro que yo tenía ganas de entrar al seminario, porque esto era un tema fuerte, un tema que yo lo planteaba con seriedad, sí. Así que había que demorar la cosa. Perdón la intimidad, pero pudiste tener una novia, pudiste... Mi grupo de amigos era muy bueno y estuve enamorado de varias chicas, pero no tanto del noviazgo con las actitudes propias del cariño, del chico. beso. No, ya con 18, 19, 20 años también se dio. También había un concepto del noviazgo que evidentemente no lo entendería la juventud de hoy en día, pero de cierta perfección, un respeto a la mujer, no dar ninguna expectativa. Era lo contrario que hacía cualquier tipo normal para enganchar a una chica. Yo era demasiado respetuoso de eso, y si yo no era capaz de darle el amor que para mí tenía que darle, entonces prefería no profundizar o no llevar adelante, no generar expectativas. En ese sentido siempre fui un cero a la izquierda, ¿no? Pero bueno, salí, a diferencia de decir que estuve de novio, salí con 3 chicas casi un año por vez, es decir, digamos, así que tiempo, fue mucho tiempo salir, saber que salías el fin de semana y que salías con quien salías, digamos, ¿no? Así que no era estar de novio, pero era parecido a eso. Y todo se dio. Yo soy abogado, me recibí en 3 años, una facultad. 3 años abogacía, es impresionante. Sí, pero la facultad empecé en el 73 y terminé en el 76. Era una época muy revoltosa de la facultad, y una disminución de la excelencia, golpes, tiros, amenazas. Sí. Se vivía una facultad muy violenta. Una época compleja. Y donde el estudio como tal por sí mismo no era quizás lo que muchos de los que estábamos ahí, siempre había la excepción que era una rata de biblioteca que estudiaba. Yo no era de esos. Pero te permitiste experimentar. No, solo me recibí de abogado 3 años y siempre trabajé con mi hermano en un estudio jurídico, y eso es lo que me ayudaba mucho a definir también mi vocación. Sabía lo que quería hacer como abogado. ¿Y ahí que estamos hablando de qué año? De edad tuya. Y del 73 a 76, me recibí en el 76, y ahí entonces, bueno, a empezar a hacer lo que yo quería, ser un abogado católico, ¿no? Comprometido con la realidad, y empezar a trabajar con eso. Pero los cambios salieron por otro. Los cambios salieron. Al final
al año siguiente, en el 77, conseguí hacer un trabajo, de trabajar en un estudio jurídico en Washington, D.C. Así que me fui a Estados Unidos, vendí el 600 que había logrado comprar con esfuerzos y trabajos, y el 600 se transformó en un pasaje ida y vuelta A Estados a Unidos. Estados Unidos. Exactamente el mismo valor del pasaje, Wow. el autito que había comprado. Y cuando llegaste a Washington, ¿qué Y onda? ahí, bueno, trabajé. Más bien me informé de cómo trabajaba un estudio americano. Sí. Y luego, algunas veces teníamos que dar alguna exposición sobre las leyes argentinas. En un conflicto militar en ese momento muy fuerte. Todavía no, era yo del 77 al 78 todavía Sí, estaba en la época blanda, sí. todavía en la blanda. No, pero qué sé yo, que teníamos que informar sobre la ley de hidrocarburos, sobre el joint ventures, sobre qué sé yo, una serie de cosas que les importaban a los americanos a los efectos de que el estudio pudiera promocionar o no hacer inversiones extranjeras en la Argentina. Era mi cambio, yo lo que yo sabía era el estudio, la legislación argentina, que era lo que tenía Claro. que dar. Y por otra parte vi cómo se trabajaba el derecho, la justicia allá, que fue para mí muy interesante. Y el tema concreto que me preguntás es que justamente allí me encontré con un sacerdote tucumano, el padre Emilio Parrado, y al día siguiente de ese encuentro charlamos, y en el curso de esa charla él me contó su vida, y yo le conté mi vida, y no me confesé esa noche, yo tenía que confesar, quería confesarme, pero fue tan buena la charla y demás, que yo me quedé con una presión muy importante de tratar de, como que el sacerdote, al contarme su vida, me estaba respondiendo a los múltiples cuestionamientos que yo hacía para entrar al seminario. Fue rarísimo. Él te los iba diciendo sin Él que vos lo contaba plantees. su vida, ¿no? Contaba Claro. su vida, sus cosas. Te despejaste en su historia. Exacto. Y cuando llegué esa noche escribí una cartita a mi director espiritual, pues tiene un director espiritual de Buenos Aires, ¿no es cierto? Le escribí así que una carta que tardó una semana en llegar y la respuesta tardó otra semana en llegar. Y entonces, al cabo de eso le digo, quiero entrar al seminario. Wow. A la mañana siguiente, cuando me despierto, leo la carta y digo, estoy loco. Yo no- Claro, estabas en otra. Lo de anoche fue la noche, pero estoy loco. Bueno, y lo que decidí ir a misa de 12:15 a la Catedral de Washington, que quedaba muy cerquita del estudio. Y ese día el evangelio era, la mies es mucha, los operarios pocos, ruegan al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. En inglés, así, lo entendí lo que quería decir y me puse a llorar y tiré la carta en un buzón colorado que la salida de la catedral. Qué lindo. Y la decisión fue esa. De pronto, como que yo le pedí a Jesús un poco algún signo. Es lo que yo quería decir, que un signo. Y para mí, toda esa cosa rara que sucedió entre el 16, 17, 18 y 19 de octubre del año 77 fue muy raro, porque al día siguiente, el miércoles 19 de octubre, me llaman de una universidad. Bueno, yo mientras tanto había pedido escribir a universidades, en todas había que pagar, no sé, 10.000 Con la dólares al mecánica año. americana, sí. Americana. No tenía absoluto. Pero era de una universidad donde me dice, ¿usted es amigo del doctor Damián? Sí, bueno, le quiero decir que todo amigo de Damián es amigo mío. Así que hemos estudiado que usted puede venir a la universidad, es decir, tiene sin pagar la universidad, sí, las clases de la universidad. Claro, que son carísimos. entonces, sí. Tiene alojamiento en la casa de un matrimonio argentino y usted se anima para sus gastos personales, dar clases de castellano, apoyar a los ingleses, a los americanos que no saben mucho castellano. Sí, a mí me gustaban las letras y demás, siempre me gustaron, así que sí. Me vendieron lo que yo había ido a buscar, porque yo fui evidentemente a Estados Unidos a los efectos concretos de trabajar, pero mis ansias eran seguir estudiando algo que no estaba en mi capacidad económica ni mía ni Claro. de mi familia, digamos, que era estudiar allá. Así que ahí al día siguiente enviaron la carta, apareció la espina, digamos, es decir, me daban todo lo que yo había ido a buscar.
cuando uno dice estas cosas que tienen que ver con los signos, si yo hubiera recibido este llamado antes de escribir la carta y de enviarla, yo estoy seguro que no hubiera entrado en ese momento. No sé qué hubiera pasado después. Todo tiene un orden, ¿no? En estas cosas para mí fue notable, para mí fue muy, muy interesante y entonces también para mí es una carta de presentación en las comunidades. La gente sabe que soy un tipo de mal humor y que estoy serio. Pero yo le quiero decir, señora, ¿usted cree que yo la estoy retando? Si yo la retara a usted, le puedo asegurar que se va a enterar que la reto. Si yo hablo con mi voz, esta es mi voz. Claro. Esta es mi voz. Pero yo lo veo muy contento. Bueno, pero la realidad es que... A la mañana por ahí le cambia el humor. Bueno, a la mañana estás ocupado haciendo otras cosas, digamos, pero quiero decirte, digamos decir, y yo le digo, mira, la realidad es que si yo estoy acá, señora, es porque creo que Jesús me llamó. Creo que Jesús me llamó. Es decir, por eso estoy acá, si no, no estaría acá. Me imagino que después de esa experiencia quedaste muy atento a lo que son las señales, ¿no? Sí. Y no sé cómo fue tu pase al Bolsón, porque estabas muy instalado en San Carlos de Bariloche con una comunidad muy activa, con muchos feligreses muy fieles, muy involucrado con Bariloche. De hecho, en el programa Con Voz y Voto de Bariloche, innumerable cantidad de veces te ha tenido como protagonista. Llegaste a Bolsón y de repente te veo metido ahí en ese conflicto que había en la policía. Se va de Olinda, que era una gran referente de la comunidad cristiana, católica. Aparecés vos como la posta. ¿Cómo lo sentiste? Realmente, a ver, yo llegué a Bariloche en el 2007, fueron casi 17, 18 años que estaba en Bariloche. La primera vez que estaba fuera de la diócesis de San Isidro, tanto tiempo. Estuve 7 años en Salta, estuve 8 años en Neuquén, estuve 3 años en Comodoro Rivadavia, y realmente era como que Bariloche decía, bueno, me parece que me voy a quedar acá, que no me voy a ir a ninguna parte, me parece que y de estoy hecho, bien. Y de hecho sigo en Bariloche, porque esto es la diócesis de Bariloche. Claro. ¿Está bien? Sí, no es que me estoy yendo, pero realmente, porque yo estuve primero en El Manso, después estuve en Virgen del Valle, después estuve en María Madre, Sí. Estuve en la Inmaculada y después en San Francisco de Asís. Así Sí. que, pero la otra cosa constante fue Maús. Desde el 2007, al ver, como digo yo, a ir a rezar responsos a la morgue del hospital de personas NN, que la ciencia moderna en 2007 no podía saber quiénes eran, y que se murieran así, para mí fue una cosa realmente tan grande, que como salimos, yo salía a buscar gente que estuviera preocupada por la misma situación. Salía a buscar gente y nos empezamos a juntar, nos reuníamos en la IPF de Morales y San Martín, y en Bariloche, y ahí salió este proyecto que empezamos en un galpón del municipio, después conseguimos el terreno y demás. Y entonces fue por primera vez que yo, además de la parroquia donde yo pude ir cambiando, seguía Emaús, firme. ¿Está bien? Y entonces acá está la gran diferencia. Cuando el obispo me pide que yo me venga para acá, no fue ningún tipo de duda o de nada, sino la problemática la tuvo Emaús. Uh-huh. Es decir, para mí el gran problema era Emaús. ¿Quién se va? ¿Quién se hace cargo? Bueno, y ahí ahora está trabajando el padre Branco, está también trabajando el padre Damián, que estuvo acá, que lo conocen, está yendo 1 o 2 noches a trabajar con los muchachos. Y bueno, a mí me cuesta muchísimo el dejar aquella, pero bueno, me estoy divirtiendo mucho con los muchachos de Emaús acá, que voy muy seguido, si no como todas las noches, paso todas las noches a saludar, a compartir algo, así que estoy contento. Pepe, me queda muy chico el espacio acá para poder... Quiero hablar de un montón de temas y ya me están retando. Está bien. ¿Me puede volver a visitar? Sí, porque hoy hicimos, como dijo el Negrito Morales, una presentación en sociedad. Pero tenemos que hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la fe. Y este pequeño espacio que tenemos acá es multiplicador y es una puerta no solamente a los corazones, a la mente, al espíritu, a las casas de personas que hoy están con fe y otros que no.
Entonces, más que yo hable pavadas de política, que hablo muchas pavadas, estaría bueno que el espacio lo pueda aprovechar y me encantaría si en poco tiempo nos puede volver a visitar. Con todo gusto. Realmente a la noche salvo estar un ratito ahí. A veces hay grupos, pero bueno, los voy manejando. ¿Sí? Sí. Digamos, si digo algo, perfectamente nos podemos ver. ¿Le puedo hacer la última pregunta? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. Yo creo en Dios, tengo fe, creo que Dios existe y la mitad de mis actos son siempre pensando qué diría Dios Padre, qué haría Dios, Dios Hijo, cómo me ilumina el Espíritu Santo. Entonces, yo cada cosa que hago me la veo cuestionándome, porque esa es mi forma de ser, no tanto un Dios que me felicita, sino un Dios que me cuestiona mis actos. Me encanta la dinámica que tiene. Habla, le digo que es más conductor de televisión. Venga cuando quiera. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. No se vaya. Saludos a toda la gente del canal que estén ayudando. ¿Venimos en un ratito o vamos al Zoom? Usted me dice, en un ratito. En un ratito ya estamos de regreso.